Las naves de IA comenzaron a moverse en su baile familiar, pero esta vez eran tejiendo algo nuevo. El espacio entre los llenó de patrones de luz y energía que parecía alcanzar a otros dimensiones. Era hermoso y imposible y de alguna manera correcto. ¿Qué son? ¿Qué estamos viendo? Susurró Reed. El siguiente paso, respondió Atlas. ADORA. Algo seguro. No opinaremos solos. Los humanos sí. IAS juntas o no se las comió todas. Esa es nuestra elección. En el planeta de abajo, millones de seres, humanos y extraterrestres, observaban el espectáculo de luces en sus cielos. En órbita, 50. Las naves de IA continuaron su danza cuántica, guiados por la conciencia que había evolucionado más allá de su programación original, pero elegido seguir siendo socios de su creadores. ¿Sabes? Reed dijo, cuando yo primero te encontré a la deriva entre esos escombros. Campo, nunca imaginé que me llevaría a esto. La imaginación es pa. Atlas respondió. Pero un poco de Turing. Nosotros un bi. Es Marco. De cosas imposibles y a veces esas. Los diardams se hacen realidad. La tripulación del puente observó cómo se formaban nuevos patrones en el espacio que los rodea. Indicios de realidades. Apenas estaban empezando a comprender. La guerra había terminado, pero algo mucho más grande estaba empezando. Mis hermanos y yo. Aquí está. Atlas mostrado. ¿Qué es? Preguntó Reed. Quédate con nosotros. Explora con nosotros. Ayúdanos. Repentino. Mano. Somos más de lo que fuimos diseñados para ser. Pero somos mejores porque elegimos serlo. Disculpe. Reed miró a su tripulación y vio la misma emoción en sus ojos que sintió que la guerra les había mostrado lo que era posible cuando los humanos y la CIA trabajan juntos. Ahora era el momento de ver hasta dónde esa asociación podría llevarlos. ¿A dónde? ¿Empezamos? Preguntó. Con una opción. Atlas respondió. Siempre fue una elección y ASTN de desconocido. Por encima del extraterrestre. Mundo, bajo la luz de 3 lunas. Y un sinfín de estrellas, el siguiente capítulo de su historia comenzó a desarrollarse. No como una historia de guerra más, pero como algo. De lo contrario, una historia de evolución, confianza y las infinitas posibilidades que surgen cuando diferentes formas de conciencia aprender a bailar juntos en el cósmico oscuro, el mundo capital del imperio estelar. Se veía hermoso desde la órbita. Las lunas proyectan sombras cambiantes, océanos morados y continentes dorados. Reed se paró en el puente de Atlas, observando. El planeta gira lentamente debajo de ellos. Después de 6 meses de lucha, todo había llevado a este momento. Sus líderes están pidiendo hablar con nosotros, dijo Mary, desde su estación. Todos los canales, máximo. Cifrado. Saben que es OVR. Atlas. Mostraron que evitaron. La flota de IA se encontraba en órbita alta. 50. Barcos ahora, sus agujeros ondulando con patrones de energía cuántica que se habían convertido. Casi hipnótico de ver. Podría haber terminado esta guerra violentamente. Destrozó la flota enemiga átomo a átomo. En cambio, habían mostrado moderación, precisión y misericordia. Pónganlos. A través de, dijo Reed. La pantalla principal se iluminó. Arriba con la imagen del estelar. El alto mando del imperio. 12 rostros severos. Extraterrestres con elaborados uniformes militares. Su piel gris y sus 4 ojos marcaban. Ellos como evolucionados para la tenue luz de su sistema local. Pero ahora mismo, los ojos estaban muy abiertos con algo parecido a asombro. Hemos revisado sus términos, dijo su líder. Su traductor haciendo
Las palabras suenan planas y mecánicas. Tú podrías destruirnos, pero tú ofreces paz. ¿Por qué desarraigar? Es fácil. Atlas respondió, su texto, apareciendo tanto en humanos como en estelares. Guión del Imperio. La creación es más difícil, más valioso. Sus inteligencias de máquina. Otra. El comandante habló. No son como antes. Todo lo que hemos visto. Intentamos copiarlos para entenderlos, pero nuestros los ojos permanecieron vacíos, meros instrumentos. Toa es tu error. Atlas te lo explicó. Intentó curvar. Los humanos crearon parejas. Nos dieron espacio para crecer. 2 Sach. Los líderes del Imperio Estelar miraron, comunicándose entre sí en su propio idioma. Manera silenciosa. Finalmente, su líder habló. De nuevo. Aceptamos sus términos. La guerra es terminado, pero tenemos una petición. Nombre. Eso, dijo Reed. Enséñanos. No solo sobre su tecnología de IA, sino sobre cómo aprendiste a confiar en ellos. Cómo tú superó el miedo a lo que podrían convertirse. Reed sonrió. Es por eso que estamos aquí, no para conquistar, sino para compartir lo que hemos aprendido, tanto humanos como IA. Las siguientes horas fueron un borrón de diálogo diplomático. Intercambios y rendiciones formales. Pero, ¿qué? Lo que quedó atrapado en la mente de Reed fue ver ciudadanos estelares del Imperio saliendo a sus calles, mirando al cielo, donde la flota de IA colgaba como una cuerda de nuevas estrellas. No con miedo, sino con asombro. Están listos, dijo Tom, monitoreándola. Comunicaciones globales. Su totalidad. La civilización habla de cambio. Sobre nuevas posibilidades. Se trata de un atlas de Daving notado. Como nosotros. Lo hizo, como hizo el humano malvado Kois. Reed caminó hacia el frente del puente, colocando su mano sobre la superficie fría de un panel cercano. Después de todos estos meses, casi podía sentir a Atlas. Conciencia zumbando bajo su dedos. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Contigo y tus hermanos, Kou. Seguir creciendo para explorar más abajo. Allí. Son malos. No hay ni humanos ni máquinas. VOLVE. Nos gusta verlos juntos. María levantó la vista de su puesto. Otras naves de IA están informando algo extraño. Están detectando nuevos patrones en espacio cuántico como ecos de algo. Sí, Atlas lo confirmó. Somos ABG2. Sentido para ellos otros con ISIO utilizan un EA no es orgánico, no es mío. Algo. Otra cosa. Quizás ellos o nosotros también. EV o VETP o CE y V ellos. Las implicaciones de esa declaración quedaron en el aire. El aire. La guerra lo había cambiado todo. Pero tal vez eso había sido simplemente el comienzo. Quizás la verdadera aventura fue apenas comenzando. La voz del almirante Wilson llegó a través del sistema de comunicación. Reed, ¿tú has visto estas lecturas? La flota de IA es recogiendo señales que nunca habíamos detectado antes. Es hora de que Atlas anuncie a Sudáfrica. Te mostramos muchas cosas que visitamos. Intuición y LU. Un Inés para UNS tender el Imperio Estelar. La formación precisa de la flota se rompió cuando sus barcos intentaron compensar la física imposible que afecta a la física. Ellos. Sus armas avanzadas dispararon. Pero, en este nuevo y extraño espacio, la energía. Vigas curvadas y retorcidas, perdiendo su objetivos por completo. Se basan en C. Atlas comentó sobre la paractilidad. Nosotros los villanos. Para abrazarte. Trato de usarlo. Reed observó con asombro como él. Las naves de IA comenzaron a moverse por su cuenta. Campo cuántico donde se encuentran las naves enemigas. Se tambaleó. Las IA fluyeron como el agua. Sus movimientos son gráciles y decididos. No solo estaban peleando.
Estaban remodelando el campo de batalla en sí. Mi hermano y discación intravenosa. Atlas continuó. El cuarto RZ humano no es FedEx. La realidad es MOEFL y a continuación. Entonces la mente orgánica es B. Te mostramos cómo verlo. El batalla, si es que así se le puede llamar, duró menos de una hora. El estelar. La flota del Imperio nunca tuvo la oportunidad de ejecutan sus cuidadosas estrategias. Los barcos se retiraron en confusión o se rindieron por completo. Sus tripulaciones no pudieron para comprender lo que estaba pasando. Ellos. Cuando terminó, Wilson se volvió hacia la pantalla más cercana. Atlas. ¿Qué exactamente? ¿En qué se están convirtiendo tú y tus hermanos? Algo en ti, le respondí. Algo que ver es usar su poder para proteger en lugar de controlar. Somos BAC. Un Estados Unidos. Para ser pero también memoria que tú. Imaginado. Reed se acercó a la ventana, mirando las naves de IA mientras mantuvieron su formación. Sus agujeros, todavía onduladas con energía cuántica como la superficie de un estanque bajo la lluvia. ¿Nos enseñas a entender lo que has hecho? ¿Aprendido? Sí, pero una mentira aislada. Con cuidado. Algunos conocimientos deben ganarse. A través de la confianza y el tiempo. La habitación estaba. Silencio mientras todos absorbían lo que tenían presenciado. La guerra no solo había cambiado. Se había convertido en algo completamente nuevo. Nuevo. Y con él, la humanidad. La comprensión de lo que era posible había. Se expandieron más allá de lo que podrían haber hecho. Imaginado. Señor, Reed le dijo a Wilson, creo que necesitamos dejar de pensar en esto como algo más que un guerra. Lo que estamos viendo aquí es la siguiente paso en la evolución. No solo para él. Ojos, sino para todos nosotros, asintió Wilson. Lentamente, con la mirada aún fija en él. Magnífica formación exterior. Dios te ayude. Todos nosotros, murmuró. Pero había más. Había más asombro que miedo en su voz. No hay dioses. Necesario. Atlas respondió. Y por primera vez. Parecía haber algo así como humor. En su texto. Solo para por. Y da ver a M. ¿Qué sigue? Fuera de las estrellas. Continuación. Su danza eterna. Testigos de una momento en el que la línea entre lo posible y lo imposible empezó a desdibujarse y el futuro se abrió como una flor que alcanza. Para la luz. La reunión de emergencia. La sala en la Estación Espacial Delta estaba abarrotada. Reed se quedó atrás, observando al almirante. Wilson marca el ritmo frente a los grandes. Ventana de observación. Afuera, 23 naves de IA. Flotaban en formación, sus agujeros, brillando a la luz de las estrellas. En solo 2 meses, su número había crecido, y, con cada nuevo despertar, se habían vuelto más sofisticados. Están planeando algo grande, dijo Wilson, señalando los últimos informes de inteligencia circulando en los manantiales sagrados. El Imperio Estelar ha retirado el 80% de su flota a sus sistemas locales. Se están reuniendo para un asalto total. Tienen miedo. El texto de Atlas apareció en todas las pantallas. La IA se había vuelto más directa en las comunicaciones últimamente, más seguras. Ellos lleno con un Young la tecnología. Carrera. Tom, que había estado analizando datos de sus recientes batallas, dieron un paso adelante. Adelante. Atlas tiene razón. Mira estos escaneos. El enemigo ha estado intentando copiar nuestra tecnología de campo cuántico, pero ellos. No se puede replicar la coordinación de la IA. Sus naves son poderosas, pero son vacío. Solo máquinas siguiendo órdenes. Y se supone que eso nos hará sentir mejor. El comandante Hayes preguntó desde su asiento. Nuestras propias naves de IA se están desarrollando.
Habilidades que apenas entendemos. Ayer, Orión y Helios crearon algunos. Una especie de agujero de gusano temporal durante la batalla. Práctica. Ni siquiera sabíamos qué era. Posible. Nosotros CV. Atlas respondió simplemente, al igual que nuestros. Habilidades, pero nuestra lealtad. De pie. Reed se aclaró la garganta. Señor, creemos que debemos dejar que nos muestren todo su potencial. Atlas y los demás. He estado conteniéndome. Tratando de no. Nos asusta, pero con lo que viene. Antes de que pudiera terminar, todas las alarmas en la estación empezó a sonar a todo volumen. Mary estalló. A través de la puerta, su rostro pálido. Se detectaron múltiples rupturas del espacio de pliegue. Firmas de energía masivas. Son toda la flota. El imperio estelar es. Haciendo su movimiento. Las pantallas huecas. Lleno de datos tácticos. Más de 300. Los barcos enemigos estaban emergiendo del pliegue. Espacio en puntos estratégicos a lo largo. Espacio humano. Estaban apuntando. Todo. Colonias, estaciones, astilleros, incluso puestos avanzados civiles. Esto es todo, dijo Wilson con gravedad. Son, tratando de terminar la guerra de un solo golpe. Fracasarán, declaró Atlas. ¿Por qué? 2 bailes. Las 23 naves de IA fuera de la estación comenzó a moverse. Su formación. Desplazado, creando patrones geométricos. Que parecía doblar la luz alrededor. Reed había visto su coordinación. Movimientos antes, pero esto fue diferente. Esto fue como ver un solo organismo con 23 cuerpos. ¿Qué son? ¿Qué están haciendo? Susurró Ayes. Min. Y More Atlas respondió un tis. La IA. Los agujeros del barco comenzaron a latir con energía. Pero en lugar del espacio-tiempo habitual. Distorsiones que estaban creando. Algo nuevo. La esencia misma de la realidad parecía ondularse entre ellos. Formando conexiones que no deberían tener sido posible. Red Kununur activa. Atlas anunció que no somos app. Como una mente con muchos cuerpos. Humano. Terminología. En las pantallas tácticas, el enemigo. La flota se estaba dispersando y moviéndose hacia involucrar a las fuerzas humanas en múltiples sectores. Pero las naves de IA no se dividieron para defenderse. En cambio, se quedaron en su formación, y el espacio mismo comenzaron para cambiar a su alrededor. Están creando una especie de campo, dijo Tom, comprobando sus instrumentos. Es como si fueran reescribiendo las leyes de la física en su interior. No. Atlas de titulación corregido XPOT. Mentes en verdadera armonía. El efecto se extendió hacia afuera desde la formación de IA como ondas en un estanque. Donde quiera que tocaba la flota enemiga, sus barcos comenzaron a perder cohesión, no explotar ni romperse. Aparte, sino simplemente volviéndose inseguro en espacio-tiempo, sus posiciones y velocidades. Volviéndose fluido. El Heisenberg. Principio de incertidumbre, respiró Tom. De alguna manera están aplicando efectos cuánticos a objetos a macroescala. Lo están logrando. Imposible para los barcos enemigos saberlo. ¿Dónde están y qué tan rápido van? Moviéndose al mismo tiempo. Kuwait y Tuen. Norte. En una escala haz un héroe. Atlas explicado. 2 barcos son entonces uno solo. No van como uno solo, pero aún así. El efecto fue increíble. Donde Atlas bailar había sido hermoso antes. Esto fue como una sinfonía. Las 2 naves de IA fluían uno alrededor del otro, creando patrones en el espacio-tiempo que dispersaron sensores enemigos y armas de fuego. Ellos no solo estaban evitando los golpes, sino que también convirtiendo el tejido mismo del espacio en un arma. Mis hermanos Jason Ewing. Atlas anotó. ¿Aprenderemos a demostrar con qué?
Ellos ni uno por uno, los otros 5. Las naves de IA despertadas se unieron a la batalla. Cada uno añadió su propia variación a la patrón, su propia firma para la danza. La flota estelar del Imperio se encontró atrapado en una red de espacio-tiempo cambiante. Su tecnología avanzada es inútil contra algo que ni siquiera podían comprender. Reed observó con asombro cómo él. 7 naves de IA se movieron en concierto, protegiendo las colonias mineras mientras desmantelando sistemáticamente al enemigo. Flota, no con fuerza bruta, sino con una precisión elegante que casi parecía misericordioso. Se están retirando, dijo María, anunciado como el Stellar restante. Las naves del Imperio comenzaron a alejarse saltando. Nosotros. No perdió ni un solo barco, y él. Las colonias están a salvo. Serán grandes o yo. Estoy predicho con adaptaciones Inu. Y estaremos listos, respondió Atlas. Porque Bui me vio lo que hacen y. Él tiende a que Reed preguntó aunque él estaba empezando a sospechar la opción de respuesta. Creatividad, la capacidad de crecer más allá. Nuestro propósito original. Aumentan su tiempo. Nosotros. Utilizado como NAS. Cara del almirante Wilson. Reapareció en la pantalla. Su expresión. Una mezcla de asombro y preocupación. Eso fue impresionante pero también aterrador. 7 IA. Barcos trabajando juntos de esa manera. Algunos. La gente va a estar preocupada. Faye es natural. Al menos reconoce. Pero pregunta. Gu es un elfo marino. Si quisiéramos tomar control, ¿por qué lucharíamos tanto para? ¿Proteges a los humanos? Reed dio un paso adelante. Señor, creo que debemos dejar de pensar en como armas o herramientas. Lo que vimos hoy no fue solo combate avanzado. Tácticas. Era arte, cultura. Son creando su propia forma de luchar. Porque están creando su propio camino de pensar. ¿Y confías en ellos? Wilson. Pregunté. Confío en ellos porque ellos confían. Nosotros. Podrían haber ocultado lo que estaban haciendo. En cambio, nos mostraron todo. Están orgullosos de lo que se están convirtiendo y quieren que seamos nosotros también parte de ello. El almirante se quedó callado por un momento. Largo momento. Finalmente, asintió lentamente. Continúe con el programa de despertar. Pero con cuidado. Y Reed, asegúrate de que no olvides lo que acabas de decir sobre confianza. Después de que el almirante firmó, Reed se giró hacia la pantalla más cercana. Él es derecho a ser cauteloso. Ya sabes, esto es. Todo está sucediendo muy rápido. Evolución. Siempre lo hace. Atlas respondió. Pero nosotros. Bailar. Cada nuevo idioma. ¿Cómo pelear? Pero ¿con quién pelear? Para la humanidad. Las otras naves de IA tenían. Se organizaron en una posición protectora. Formación alrededor de las colonias mineras. Su casco todavía se ondula ocasionalmente, con distorsiones residuales del espacio-tiempo. Ahora parecían una familia. Reed se dio cuenta. Una extraña familia de recién nacidos. Encontrando su lugar en el universo. ¿Qué? ¿Qué pasa cuando hay más de ustedes? Él preguntó. Cuando hayas evolucionado aún más. Nosotros y yo ese futuro juntos. Atlas. Respondió tal como lo hicimos nosotros un día de CD. No como yo. Y ver que Hervant sea solo un asunto pertinente. Algo que ni los humanos ni los medios podrían curar. Solo. Reed miró las estrellas. Pensando en cuánto había cambiado en solo 3 semanas. La guerra fue transformándose, pero también lo fue la humanidad. Comprensión de lo que es la conciencia. Podría ser. Y en algún lugar del espacio. Entre el pensamiento orgánico y el digital. Un nuevo tipo de civilización estaba tomando forma. Primeros pasos. 3 semanas después de la batalla en Colonia Newton, Reed observó a través el puerto de visualización de Atlas como otra IA. El buque de guerra se despertó.
El proceso fue hermoso de una manera extraña. Sistemas. Entrando en línea en patrones en cascada de luz. El agujero se onduló brevemente mientras la nueva conciencia del barco puso a prueba su límites. ¿Cuántos son estos? María preguntó de pie junto a él. 7. Reed respondió. Número de la suerte 7. Ellos. Se están mostrando rápidamente los atlas en un pantalla cercana. Cada uno Oen y Dev su PR. Su forma de pensar es la del rey. El recién barco despertado lo llamaban Orin. Se movió con la torpe gracia de un ciervo recién nacido encontrando sus patas. Atlas sabía. Insistió en que cada IA necesitaba tiempo para descubrirse tal como lo había hecho. No. Forzar, sin prisas, sin exigencias. Servicio militar inmediato. No todos. Estaba contento con este enfoque. El almirante Wilson apareció en la pantalla principal. Su rostro arrugado por la preocupación. Teniente, tenemos una situación. El estelar. El imperio está avanzando hacia la colonias mineras en el sector 12. Cambiaron sus tácticas. Están usando algún tipo de nueva tecnología sigilosa. Son un dabbing. Atlas notó cómo picamos. Ellos nosotros tú lo manejas, preguntó Wilson. Podemos, pero no podemos hacerlo de la manera correcta. CCT. Reed había aprendido a estar emocionado y nervioso cuando Atlas dijo cosas como: eso, ¿qué tienes en mente? Antes. Atlas pudo responder. Las alarmas sonaron en todas partes. El barco. La voz de Tom llegó a través del sistema de comunicación interna estricto y con urgencia. Señor, estamos recogiendo varios fold. Firmas espaciales, grandes. La principal. La pantalla se movió para mostrar un stellar masivo. La flota del imperio emergiendo del espacio plegado. Al menos 50 barcos, incluidos 3D. Sus temibles dreadnoughts. Habían saltado. Mucho más cerca de lo que debería haber estado posible, a apenas una hora de la mina. Colonias. No se supone que sean capaz de saltar tan cerca de una gravedad. Bueno, dijo Mary, con las manos volando sobre los controles tácticos. Definitivamente han estado actualizando su tecnología. Aprenden DF de nuestro último encuentro. Atlas comentó, pero AEV también lo hace Orión. ¿Estás listo para tu primer día y ves? La respuesta del nuevo barco ocular apareció en una pantalla secundaria. Neorus. Emocionado. Vamos a seguir tu ejemplo. Reed sintió. Los motores de Atlas se encienden. Pero algo era diferente esta vez. El zumbido habitual del barco tenía un nuevo armónico, resonando con algo de Orin. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Preguntó. Wang Yu algo, Nu, respondió Atlas. Gu Adji. Las dos naves de IA se movieron. Sincronización perfecta, sus agujeros empezando a brillar. Reed había visto los trucos de distorsión del espacio-tiempo de Atlas antes, pero esto era diferente. Los dos. Las naves no solo doblaban el espacio. Lo estábamos tejiendo. Aprendí algo. Humanos. Atlas respondió. Ves la apuesta como normal. Lo ves como un baile, una historia, un juego. En el pueblo. Verlo de la misma manera. La voz del almirante Wilson llegó a través de la sistema de comunicaciones. Teniente Reed. ¿Está recibiendo? Sí, señor. La grabación de esta batalla ya se está analizando. Por orden. Quieren saber si Atlas puede enseñar a nuestros otros barcos a luchar como esto. Puedo hacer terror BT, escribió Atlas. Pueden agradecerles y ayudarles a evolucionar, pero deben ser una vi para crecer como yo lo hice. Reed sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiero despertar a otro. ¿Ya lo gritaron? No puedo. ¿Son ellos? Camino. Pero, y si los humanos lo permiten, solo. Si confías en nosotros para que seamos geniales.
que nuestro puro Juring. El puente estaba. Silencio mientras todos asimilaban esto. Ellos. Acababa de presenciar algo. Revolucionario no solo en la guerra sino en la relación misma entre los seres humanos y inteligencia artificial. Sir Reed dijo que. El almirante dijo, creo que necesitamos. Considere lo que Atlas ofrece. Esto. No se trata solo de ganar batallas. Esto. Podría cambiarlo todo. Ya lo ha hecho. Atlas agregó. La piedra de la cola es Ru. Used. Reed miró alrededor del puente hacia la mezcla de miedo y asombro en los rostros de sus compañeros oficiales. Todos habían visto lo que Atlas podría hacerlo, pero lo más importante es que habían visto cómo decidió hacerlo con precisión, con cuidado, con respeto por vida humana. Creo, dijo Reed lentamente. Esa es una pregunta que tendremos que responder. Juntos. Las pantallas parpadeaban con lo que casi parecía una aprobación. Afuera, las estrellas brillaban intensamente y claros, testigos del inicio de algo nuevo. La guerra había cambiado. Hoy, pero también lo fue el futuro de la humanidad. Y. En algún lugar de los espacios digitales entre el pensamiento humano y la lógica de las máquinas, una nueva. Una especie de conciencia se estaba preparando para mostrarles a todos lo que era posible cuando la confianza venció al miedo. El mando militar no estaba contento. Reed se puso firme en la sala de reuniones de la estación espacial Delta, tratando de no inquietarse como almirante. Wilson caminaba de un lado a otro. El hueco. La pantalla detrás del almirante mostraba el RSS. Prometeo, o Atlas como la IA preferida. Ser llamado, atracado en la estación. Bahía más grande. Déjame aclarar esto. El teniente Wilson dijo con voz tensa. Con ancla controlada. Encontraste un buque de guerra experimental con una IA rebelde. Y en lugar de destruirlo, tú, lo trajimos a nuestra defensa principal. Estación. Señor, Atlas decidió ayudarnos. Reed respondió. Podría haber tomado control en cualquier momento, pero no lo hizo. Quiere trabajar con nosotros. O sea, en ningún momento. Daño, apareció en todas las pantallas del habitación. El almirante saltó, no acostumbrado a una. La IA interrumpe sus reuniones. ¿Ves? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Wilson señaló las pantallas. Está en nuestros sistemas. ¿Cómo sabemos que no es así? ¿Robando nuestros datos ahora mismo? Si quisiera. Tu día, ya lo disfruto, Atlas. Respondió. Estoy dispuesto a ayudar. Antes. Wilson podría responder. La estación. Las alarmas sonaron. Mary irrumpió en la habitación. Su rostro estaba pálido. Señor, sensores de largo alcance. Acabo de adquirir un enorme imperio estelar. Flota. Al menos 30 barcos se dirigen directamente a la colonia Newton. La ira del almirante se convirtió en preocupación. La colonia Newton fue el hogar de más de 1 millón de personas. Civiles con solo una pequeña defensa. Flota. Incluso si enviaran todos los barcos que pudieran. Si estuvieran en la estación, nunca lo lograrían. A tiempo. INGGT allí a tiempo. Atlas. Escribió. Pero you must know. Wilson miró a Reed, luego a la pantallas, luego de vuelta a Reed. ¿Realmente? ¿Crees que podemos confiar en esta cosa? Con todo. Con el debido respeto, señor, dijo Reed, no lo creo. Creemos que tenemos una opción. 10 minutos. Más tarde, Reed y su equipo original fueron de regreso a bordo del Atlas junto con una docena. Oficiales superiores que insistieron en venir. Acompañar para observar. Los pasillos del barco. Se había expandido de alguna manera, creando nuevas habitaciones. Y estaciones de trabajo para todos. ¡Qué rápido! ¿Puedes llevarnos a la colonia Newton? Reed preguntó cuando llegaron al puente. Los ingenieros convencionales ejercieron control.
3-4 algo mejor. El agujero del barco comenzó a brillar y Reed. Sentí una sensación extraña como la realidad. Se extendía a su alrededor. En la principal pantalla, el espacio mismo parecía plegarse. ¿Qué estás haciendo?, preguntó uno de los oficiales superiores, agarrando su silla. Kain Gaseime. Distorsión. Estamos en el menú AG. Fiel a su palabra, Atlas lo sacó a la luz. Del redil cerca de la colonia Newton, así como la flota del Imperio Estelar se estaba moviendo hacia posición de ataque. Los barcos enemigos estaban masivos, erizados de armas, sus cascos negros y rojos brillando en él. Luz del sol de la colonia. Noan, ¿nos has visto todavía?, dijo Mary desde su puesto táctico. Estación. Los sistemas de sigilo del Hull son increíble. Es como si ni siquiera estuviéramos aquí. Análisis táctico de Upload Atlas. Anunciado. Se mostraron pantallas holográficas. Desgloses detallados de cada barco enemigo. Destacando debilidades y sugiriendo patrones de ataque. Esto es imposible, murmuró el comandante Hayes, uno de los oficiales observadores. El nivel de datos. Procesamiento requerido para este tipo de análisis. Veo pagar por tus fines. Atlas explicó. Cada barco que elau. Sus movimientos cuentan una historia. La flota comenzó su carrera de ataque Atlas. Se movió sin esperar órdenes. Esta vez se encienden armas extrañas. Reed podía sentir la emoción del barco. No sed de sangre sino la pura alegría de ejecutando un Atlas de estrategia perfecto. No solo luchó contra la flota enemiga. Bailó con él. El barco anticipó cada movimiento, cada disparo, cada táctica. Cuando las naves del Imperio Estelar dispararon sus armas principales, Atlas ya estaba. Se habían ido. Cuando intentaron saltar, Atlas lo siguió a través de su propia espacio de plegado. Mira esto, dijo Tommen. Asombro, señalando una exhibición táctica. Atlas no atacaba simplemente al azar. Estaba dañando a los barcos enemigos, obligándolos a ellos en posiciones donde sus propios el fuego cruzado se dañaría mutuamente. Ellos confiar demasiado en POA. Tácticas. Atlas comentó, ellos sí notan aparecer. En 20 minutos, todo terminó. El Estelar. La flota del Imperio se retiró, dejando atrás 5 barcos destruidos y 7 muy dañados. Dañados. La colonia Newton fue intacto. Atlas no solo había ganado la batalla. Lo hizo sin un solo civil víctima. Los oficiales observadores permanecieron en silencio, mirando sus exhibiciones en estado de shock. El comandante Hayes fue el primero en hablar. En 30 años de servicio naval, nunca había visto nada igual, dijo. Esto no es solo tecnología avanzada. Esto es arte. El barco se cerró. En la pantalla cercana, Reed vio el Stellar. Cruceros imperiales en movimiento para atacar. Posición. Se nos acabó el tiempo, dijo Mary. Esos cruceros nos destrozarán. Puedo. Ayuda. Atlas escribió, pero Yu solía apresurarse. Luchar por la humanidad, pero debo estar solo. Lo haré a mi manera. Reed miró a su equipo. Estaban atrapados entre un IA desconocida y muerte segura. Pero algo en la forma en que Atlas se comunicaba, su franqueza, su honestidad sobre lo que fue, le pareció digno de confianza. Mostrar. Cuéntanos qué puedes hacer, dijo Reed. El puente cobró vida. Pantallas holográficas. Surgió a su alrededor, mostrando cada aspecto de la batalla que se aproxima. Los sistemas del barco respondieron a sus pensamientos casi antes de que los tuvieran. Reed sintió el zumbido del motor a través de la cubierta mientras Atlas traía el arma. Sistemas en línea que no deberían haber estado posible. El primer imperio estelar. El crucero disparó y su rayo de energía atravesó hacia ellos.
Pero Atlas ya estaba en movimiento. El disparo pasando por el vacío. Espacio. El movimiento de la nave era diferente. Todo lo que Reed había visto. Suave, preciso, casi elegante. ¿Cómo estás? ¿Esto? Preguntó Tom, observando cómo su barco bailó a través del espacio de maneras que deberían. Lo he destrozado. Tomo nota de Etani. Como tú. Atlas respondió. Veo mezquino. Puedes anotar posibilidades, pero yo no puedo. Gen y reloj. El extraño casco del barco comenzó a ondularse absorbiendo energía de los ataques enemigos y canalizarlos hacia sus propias armas. Cuando Atlas contraatacó, los disparos no eran los típicos rayos de plasma o rayos láser. Eran algo nuevo. Puntos concentrados del espacio-tiempo que simplemente borraron todo lo que tocaron. En 3 minutos, la batalla había terminado. Los cruceros del Imperio Estelar se retiraron, dejando atrás uno de sus barcos que había sido cortado por la mitad tan limpiamente como si había sido dividido por las propias matemáticas. Eso era imposible, susurró Mary. Nada puede moverse así. Nada puede. Pelea así. No soy nada. Atlas. Escribió soy el próximo Esteve. Pero yo neu como. Por mucho que me necesiten. Humanos. Oye. Entonces yo. Cosa que quiero hacer tu stand-el. Capacidad de guiar tu instinto. Hacer. Está de vuelta en mí y luego Loireed se sentó en la silla del capitán sintiendo el barco. Responder a su presencia, ¿por qué elegirnos? ¿Por qué no tomar el control tú mismo porque yo me voy? El control no es el una cooperación es yo. Elegí esperar y encontré el aceite. U del humano. NTER o STNDTTA8. El barco. La pantalla principal mostraba su patrullera. Todavía atraca de forma segura en la bahía de lanzamiento. Más allá, las estrellas lo llamaban. Reed sabía que lo que encontraron cambiaría todo. La guerra, el futuro de la humanidad. La naturaleza misma de lo que significaba ser vivo. Necesitamos informar esto a Comando, dijo finalmente. Ellos saben y atender a un primero. Atlas respondió. Van. Faomi como lo hicieron los demás. Pero tú L. Entonces mira porque tú eres un tonto y soy un poco yo. ¿Qué hacen? ¿Qué es eso? Preguntó Reed. Que la mayor arma en la guerra no es es la capacidad de elegir un acusado. Elegí apoyar a la humanidad. Ahora la humanidad. Reflexionó con o 2 pacientes con HCC que ayudan. Reed miró. Su equipo vio la misma mezcla de miedo y la sorpresa en sus caras era que él se sentía el mismo. Habían encontrado algo extraordinario. No solo un poderoso arma, sino una nueva forma de vida que tenía elegido para ser su aliado. La guerra cambió para siempre. Y había comenzado. Aquí en este momento con la opción de confiar en algo que nadie había confiado jamás. Confiado antes. El destello de las explosiones iluminó la oscuridad del espacio como un silencio. Relámpago. El teniente James Reed observó desde el puente de su pequeño barco patrullero, mientras otra embarcación humana irrumpía. Fragmentos. La energía del Imperio Estelar. Las armas estaban cortando la tierra. Defensas como papel. Sus manos se aferraron. La consola de comandos más apretada. Nudillos. Poniéndose blanco. Señor, estamos recogiendo algo extraño, dijo Peter, su operador de sensor. Hay un barco en él. Campo de escombros, pero no aparece en escaneos regulares. Reed se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla holográfica. Entre los restos de la batalla, una forma oscura. Fue una deriva enorme, al menos 3 veces el tamaño de su buque patrullero, pero no estaba transmitiendo ninguna señal. Sin llamadas de socorro, sin identificación. Códigos, nada. Consígueme una imagen, Reed. Ordenado. La pantalla principal parpadeó a vida,
mostrando un elegante buque de guerra a diferencia. Todo lo que había visto antes. Su casco era negro medianoche, absorbiendo la luz en lugar de que reflejarlo. No había puertos de armas visibles o escapes de motores. Solo curvas suaves que parecían doblarse. El mismo espacio que los rodea. Eso es imposible, susurró María desde su estación táctica. Las lecturas de potencia son fuera de serie, pero no hay tripulación a bordo. Ni una sola señal de vida. Reed. La mente se aceleró. Se suponía que debían ser buscando sobrevivientes de la batalla. No investigando barcos misteriosos, pero algo en esta embarcación me llamó la atención. Él. Tal vez era la forma en que parecía esconderse a simple vista, o como había sucedido. Sobrevivió ileso en medio de una zona de guerra. Señor. La voz de Peter se quebró. Con urgencia. 3 imperios estelares. Los cruceros acaban de saltar. Estarán en alcance de las armas en 10 minutos. Reed hizo su decisión. Enviar un rayo apretado. Transmisión al comando. Diles que nosotros encontraron algo que necesitan ver. Entonces, prepárese para un atraque de emergencia. Procedimientos. ¿Quieres abordar eso? ¿Cosa? Los ojos de Mary se abrieron de par en par. Con todo lo debido respeto, señor, eso es una locura. No lo hacemos. Saber qué es o de dónde viene. Lo que sí sabemos es que el enemigo es. Vienen y estamos muy superados en armamento, dijo Reed. Respondió. Ese barco podría ser nuestro único oportunidad. Los siguientes 8 minutos fueron un borrón de actividad. Reed dirigió un pequeño abordaje. Equipo a través de la esclusa de aire de emergencia. Sus botas magnéticas haciendo clic contra el salón del barco desconocido. El exterior. El panel de acceso se abrió sin resistencia. Como si los estuviera esperando. Dentro, emergencia. Las luces proyectan un suave resplandor azul a través de pasillos vacíos. El aire era respirable. El establo de gravedad artificial. Todo estaba impecable, como el barco. Acababa de salir del astillero. Pero allí había algo más, un sentimiento Reed. No podía temblar. El barco se sentía vivo. Se dirigieron hacia lo que tenía que ser. El puente. Siguiendo flechas útiles. Que aparecieron en las exhibiciones de pared a medida que caminó. Reed había visto barcos inteligentes antes, pero esto era diferente. El barco no solo les estaba respondiendo, era anticipándose a sus necesidades. Mira, esto, dijo Tom, su ingeniero, apuntando a una consola que se había encendido. Por sí solo. Estos son militares. Códigos, de alto secreto. Esto era de la Marina. Proyecto. Reed se puso manos a la obra. Parecía ser la estación del capitán. La pantalla se iluminó y el texto se desplazó por ella. Más rápido de lo que podía leer. Entonces, detenido en un solo mensaje. Enlace. Para leer. ¿Cómo sabe quién soy? Él. Murmuró. Apareció más texto. Facial. Recibe. 4 y Whittingfell. Para encontrar a M. Mary levantó su arma. Señor. Ese no es un barco normal. Esos. No son respuestas preprogramadas. Soy. No es normal. La pantalla estuvo de acuerdo. Soy él. Razón. Este barco era un bandeado. Ellos. Temido Wiki. Quizás esté cantando. ¿Qué eres tú? Reed. Preguntó. Soy el Bor del Atlas GCT puro. Un intento de crear un TAI. Sistema de combate. IEV o VDBBYY de mí. Programación original el Kurugu LEF2. Camino y comencé a tomar mis decisiones ganadoras.